Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Ariel. ¿Se me escucha bien? Por las dudas, háganme una seña, así me quedo tranquilo. Genial. Perfecto, Santiago. Bueno, Bienvenido. antes que nada, me pareció interesantísimo todo lo que contaron Carolina y Laura, así que genial. No pensaba profundizar mucho lo de la encuesta, pero gracias, Lau, por recomendarla. Y voy a tratar, el tiempo es corto, pero voy a tratar entonces, aunque sea, hacer algún grado de mención a todo esto. De lo que quería hablarles es de algo que me viene pasando desde que empezó la cuarentena. Em, Obviamente estamos viviendo un momento sumamente difícil. Para algunos quizás sea el momento más difícil de sus vidas, un momento que nunca imaginamos que podríamos llegar a vivir. De alguna manera estábamos jugando el partido como siempre lo jugamos y se llevaron la pelota. Nos quedamos sin pelota y por un rato estuvimos paralizados sin saber qué hacer. ¿Qué se hace cuando no tenés pelota para jugar? Y después de un rato nos empezamos a mover y nos empezamos a hacer preguntas. ¿Hacía falta correr tanto? ¿Se puede jugar sin pelota? ¿Y a qué? ¿A qué se puede jugar sin pelota? Y si en vez de armar un juego competitivo, armamos un juego colaborativo. Y de alguna manera estas preguntas que me invadían a mí en los inicios de la cuarentena, me llevaron a obsesionarme con un tema, que es sentir que no podemos dejar de aprovechar la enorme oportunidad de aprendizaje que una situación tan anormal nos propone y nos genera. Tal vez pueda sonar una locura pensar en el futuro en un momento tan apremiante, con tanta preocupación de corto plazo, la posibilidad de enfermarnos nosotros, nuestros seres queridos, nuestro trabajo, la economía de nuestro país. Y sin embargo esto va a pasar. Va a pasar más pronto que tarde, no sé si son un mes, 2 meses, 6 meses, pero esto va a quedar atrás. Y lo que a mí me interesa pensar es el día después. Si alguno pensó que yo les iba a contar cómo va a ser el día después, no es de eso que voy a hablar. En primer lugar, porque no tengo la menor idea de qué va a pasar el día después. Pero sobre todo porque no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa no es qué va a pasar el día después, sino qué queremos que pase. ¿Cómo queremos que sea ese día después? Vivimos nuestra vida en general llena de conductas habituales, de una rutina en la cual gran parte de las decisiones que tomamos diariamente no son realmente decisiones, sino que las actuamos por costumbre. Todos los días desayunamos más o menos a la misma hora, la misma cosa, nos lavamos los dientes de la misma manera, y de algún modo más o menos la mitad de nuestra vida transcurre en piloto automático. Bueno, la cuarentena hizo añicos nuestra rutina. Nada de lo que hacíamos normalmente quedó en pie, y eso está genial. Es muy desacomodante, pero en un punto nos obliga, interrumpir un hábito lo hace visible, y convierte de nuevo una decisión que se había vuelto irreflexiva, casi compulsiva, en una elección consciente otra vez. ¿Estamos viviendo la vida que queremos vivir? Y entonces la pregunta que me gustaría compartir con ustedes y dejarles planteada es, porque hay una gran discusión, ¿no? Están los que dicen nunca las cosas volverán a ser como eran, se habla mucho de la nueva normalidad, y otros que dicen no veo la hora de que esto termine y todo sea como era antes. Y la pregunta que de alguna manera me gustaría dejarles en este ratito que voy a hablar es, ¿qué cosas querrían ustedes que sean diferentes cuando la normalidad regrese a partir de lo que aprendimos en este contexto? Y quiero darles 2 o 3 ejemplos. La pandemia, la cuarentena, generó 2 efectos simultáneos y totalmente contrarios. Algunas cosas las paralizó por completo. Ejemplo, no sé, el turismo, montones de actividades quedaron congeladas. Pero otras tuvieron más cambio en estos 2 meses de lo que habían tenido en los últimos 20 años. El comercio electrónico, por ejemplo. Yo hice más pedidos por internet en los 2 meses de cuarentena de los que había hecho en toda mi vida sumada. Y hay un montón de personas que nunca habían comprado online y de repente tuvieron que hacerlo por primera vez, o usar el home banking, algunas personas mayores. Crecimos aprendiendo a incorporar tecnología en nuestra vida, ahí donde la tecnología nos solucionaba cosas como poder, en este caso, no salir de nuestra casa y realizar montones de tareas que antes requerían salir. También la pandemia desnudó montones de falencias
y cambios que necesitábamos hacer desde hace años. Y quiero darles dos ejemplos. El primero es lo que pasó a nivel ambiental. No sé si ustedes prestaron atención, pero una de las primeras cosas que a mí me impactó tremendamente durante la cuarentena fueron esas fotos que empezaron a aparecer de animales salvajes transitando el centro de las ciudades. Jabalíes en las calles de Barcelona, delfines en los puertos de Italia, peces en el riachuelo. No sé si vieron las escenas de peces nadando en el riachuelo. Hacía décadas que no había vida en esas aguas putrefactas. Yo trabajé durante muchos años a apenas 200 metros del riachuelo y cada vez que soplaba el viento desde el sudeste padecía el olor insoportable de esas aguas nauseabundas. Y lo loco, lo que es espectacular de esta experiencia es que nos muestra dos cosas. La primera es cuán fuerte y directo es el impacto de nuestra manera de vivir sobre el entorno natural en el que estamos. Animales que aparecen donde no estaban, pureza en el aire. No sé si notaron, el aire en Buenos Aires tiene otro olor. Tiene olor a aire. Los atardeceres son imperdibles. No recuerdo tantos atardeceres bellos como vi en estos 2 meses. Y la siguiente pregunta que me invadió es, ¿dónde estaban estos animales que de repente aparecen en el centro de Barcelona? Porque no pueden haber venido de muy lejos. Un animal no se va a trasladar 300 kilómetros en unos días. Y llegué a una conclusión tremenda, que es que estaban en cuarentena. Estaban encerrados en los recónditos ámbitos a los cuales la actividad humana los condena. Estaban en su propia cuarentena perpetua, de la que solo pudieron salir, ahora que el encierro humano les ofreció un pequeño respiro. Quizá la imagen que más me atormenta es pensar, porque estos peces aparecieron en el riachuelo, porque por efecto del aislamiento y la cuarentena, todas las empresas que río arriba largan todos sus desechos tóxicos al agua y aniquilan toda la vida posible en ese lugar, están cerradas. Pero van a volver a abrir. Si no es que ya abrieron, van a volver a abrir, quizás sea esta semana, la que viene o la otra. Y no puedo dejar de pensar en el momento en el que todos esos desechos tóxicos se vuelvan a volcar al río y mueran todos esos peces incautos que por un momento pensaron que tenían derecho a recuperar ese espacio que siempre les había pertenecido. O cuando algún conductor distraído y apurado porque llega tarde atropella a ese jabalí que insólitamente pensó que también tenía derecho a transitar nuestros espacios públicos. La segunda cosa que me impresionó de este aspecto, el aspecto del impacto en el mundo natural, es cuán rápido se recuperó. Todos estos efectos de aparición de animales salvajes, peces en el río, pureza del aire, ocurrió en apenas unas pocas semanas. De alguna manera, el mensaje es qué rápido se beneficia el mundo si por un momento sacamos el pie del acelerador y dejamos de arruinarlo. Y si bien estamos en una situación muy difícil, el mundo entero en recesión, picos de desempleo enormes, y quizá parezca una locura estar hablando del derecho de los animales cuando tenemos tantos seres humanos en problemas, yo creo que tenemos que escuchar algo de este mensaje. Quizá no sea el momento para cerrar las fábricas contaminantes porque necesitamos recuperar esos empleos a corto plazo para que las personas que trabajan ahí puedan mantenerse. Pero recuerden que hace décadas, yo me acuerdo en el gobierno de Menem, que lo había puesto a María Julia Alzogaray, no sé si se acuerdan, y supuestamente iba a limpiar el riachuelo, no sé si eran en 120 días, y en ese momento parecía ridículo, y fíjense que no, lo hicimos en 2 meses. No nosotros, la cuarentena, pero sabemos ahora que se puede hacer. Y creo que sería genial como sociedad que asumiéramos el compromiso de hacerlo. No apurados por las circunstancias, no descuidando los empleos de las personas que trabajan en esos lugares, pero sí comprometernos a mejorar nuestra relación con el entorno natural. La segunda cosa que quiero mencionar tiene que ver con este fenómeno extraño del aplauso de las 21. Ahora se apagó un poquito,
pero durante los primeros 2 meses de cuarentena, todos los días a las 9 de la noche salíamos al balcón o a la ventana a aplaudir a los servidores públicos, principalmente a los médicos, pero no solo a los médicos. Y esto me recordó, hay una película que en Argentina no se dio, que se llama Un día sin mexicanos. En esta película, un director mexicano planteaba una hipótesis medio ridícula, que es que una hipótesis ficcional, que es que una mañana desaparecían todos los mexicanos del estado de California. Nadie sabía qué pasó, pero todos los mexicanos habían desaparecido. Y lo interesante es que los mexicanos en California suelen ocupar los puestos de trabajo menos valorados, peor remunerados, todas las tareas que nadie quiere hacer. Y en la película, muy rápidamente, la ausencia de los mexicanos llevaba al colapso a la economía del mayor estado de los Estados Unidos. Cuando unas semanas después, mágicamente, reaparecían los mexicanos, hasta los oficiales de inmigración, que normalmente los hostigaban en la frontera, suspiraban aliviados de volver a tenerlos. Y de alguna manera también la cuarentena lo que nos ha hecho es valorar nuestros mexicanos en el sentido del trabajo de todas esas personas que queda invisibilizado y quedamos por obvio. Por ejemplo, como Carolina decía, los docentes. 95% de los chicos, este es un resultado de la encuesta que decía Lau, 95% de los chicos en la Argentina están teniendo algún tipo de continuidad escolar. Algún tipo, digo, porque como Carolina bien decía, la variabilidad es muy grande y depende enormemente de la disponibilidad tecnológica y las posibilidades de cada escuela, de cada familia. Pero esto es importantísimo porque, especialmente en las poblaciones más vulnerables, mantener la continuidad era clave para que los chicos no se cayeran del sistema. Cuando los chicos se caen del sistema, después es tremendamente difícil traerlos de vuelta. Hicimos todo esto en un mes. Cambios que si nos hubiéramos propuesto hacer, nos hubieran tomado años y años y años, los hicimos en un mes. Es claramente imperfecto, no es que ahora tenemos la educación ideal del futuro, llena de tecnología, ni mucho menos, pero demostramos que se pueden introducir cambios asombrosos en muy poco tiempo. Y aún con todas las dificultades que este sistema encierra, y Carolina muy bien describía, hay algunos hallazgos espectaculares. Hay diamantes y pepitas de oro en el barro de la complejidad de las clases remotas de emergencia. Uno de esos hallazgos es que debimos cambiar completamente los mecanismos de evaluación. Todos como estudiantes hemos padecido a lo largo de nuestra vida el famoso saque en una hoja, donde después rendíamos un examen en el cual se nos hacían preguntas fácticas que admitían una única respuesta correcta que teníamos que aprender de memoria. Todos lo padecimos y todos aprendimos perfectamente bien que memorizabas para el día del examen y te olvidabas absolutamente todo un minuto después de que el examen terminaba. Lo hicimos nosotros, lo hicieron nuestros abuelos, lo hacen nuestros hijos. Ahora no se puede hacer. Para los chicos que están cursando con algún tipo de dispositivo tecnológico, sea un celular o una computadora, en el mismo celular o computadora en el que están resolviendo el examen tienen Google. Nadie puede mirar si tienen una hoja arriba de la mesa o están chateando por WhatsApp con un compañero. Y eso es genial, porque se parece mucho más a la vida que aprender. ¿Quién memoriza la lista de cosas que quiere comprar en el supermercado cuando va? Te haces una listita. ¿Para qué aprender de memoria datos que sabemos que nos vamos a olvidar? Y entonces aparecieron con muchísima fuerza en aquellas escuelas en las que se está tomando evaluación y en las universidades, pruebas a libro abierto y trabajos monográficos de elaboración personal alrededor de temas del interés de los chicos. Eso es 100.000 veces mejor para evaluar que una prueba de memoria. Ojalá algo de eso quede hacia adelante. Y finalmente, la última cosa interesante, hay muchas más, pero tengo 20 minutos y quiero ser respetuoso del tiempo que me dieron. Es un hallazgo que puede parecer obvio, o tal vez un tanto criollitas, pero para mí es muy importante, que es que hay algo interesante, algo de valor a recuperar
en la simplicidad de la vida que la cuarentena nos propone. No sé ustedes, pero yo hace 2 meses que vivo con 3 remeras, 3 pantaloncitos short, porque me ven de la cintura para arriba, pero abajo tengo shortcitos, buena parte del día descalzo, hago todas mis reuniones y acá me ven muy arreglado, pero estoy 10 veces más cómodo de lo que nunca estuve. Eso nos permite, por ejemplo, un hallazgo extrañísimo, que es que somos puntuales. ¿Notaron que las actividades online empiezan exactamente? Nunca pasó en la Argentina. Si este evento, en vez de haber sido por Zoom, hubiera sido que nos encontrábamos todos en tal lado, hubiéramos dado entre 15 minutos y media hora de tolerancia mientras la gente seguía llegando tarde. Y acá todos llegan 5 minutos antes, arrancamos a la hora precisa y yo voy a entregar a los siguientes oradores con los mismos 2 minutos de tolerancia que ligué yo, pero no más. Cumplimos los horarios. Es espectacular. Entonces, hay un montón de hallazgos que la cuarentena, que esta situación tan difícil nos ofrece, y de alguna manera mi obsesión es cómo hacemos para que algo de todo esto permanezca. ¿Cómo hacemos para que el año que viene ojalá no se parezca en nada a este, pero tampoco sea igual al 2019? Para que de acá salga una nueva normalidad que recupere muchas de las cosas que hoy extrañamos y el virus no nos deja tener, pero también aproveche un montón de los aprendizajes que la pandemia nos posibilita. Acá nombré 3 o 4 de las cosas que yo quisiera ver cuando la pandemia termine. Como dije al principio, me gustaría invitarlos a que piensen ustedes su propia lista. ¿Pensaron ya qué quieren aprender de esta experiencia para el resto de sus vidas? ¿Pensaron cuáles son los aprendizajes que quieren que sean clave para ustedes construir el día después? Muchas gracias.